Muchas gracias, Luis. Tiene la palabra Jesús Rubio Jiménez. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción porque por fin en Sevilla se haya podido hacer esta importante exposición sobre Cristóbal. En los últimos años de su vida estuvimos intentando sacar este proyecto adelante. Después ha sido, afortunadamente, Luis, su hijo, quien realmente lo ha culminado felizmente. Para mí, insisto, es un motivo de gran satisfacción porque a medida que he ido conociendo a Cristóbal, siempre me resultaba extraño que dentro del grupo de estampa popular sevillano fuera como el olvidado, el marginado. Ni siquiera me atrevo a decir que voluntariamente, sino simplemente porque a veces las cosas pasan así. Y creo que esto en parte se debe a la propia idiosincrasia de Cristóbal, que era tan retraído, como se ha dicho aquí, tan centrado en su mundo, tan ajeno al comercio del arte, y por lo tanto él mismo, en cierto modo, vivía esa situación contradictoria de que por una parte quiere ser visto y a la vez no visto, ¿no? Y todo esto configura un poco su situación. Insisto, me satisface muchísimo por ello esta exposición y esta ocasión de poder hablar un poco sobre Cristóbal. De los que estamos aquí en esta mesa, quien probablemente trató menos a Cristóbal y solo en los últimos años soy yo. Yo conocí a Cristóbal, como ya se ha dicho, a través de dos amigos sevillanos, mejor dicho, sevillano y rondeño, Antonio Reina y Juan Ortiz. Juan Ortiz ya no está con nosotros, era una persona sumamente conocedora de todo el mundo del flamenco y también de la cultura popular. Cristóbal con él tenía una sintonía absoluta, se veían los dos como auténticos hermanos. Y otro de los proyectos que se nos quedó en el camino cuando falleció Juan Ortiz fue hacerle un homenaje a la sombra de Giner. Una de las imágenes que hay en la exposición, el último retrato que hay de Giner de los Ríos, precisamente iba destinado a ese pequeño homenaje que pensábamos hacerle a Juan Ortiz, poniéndolos un poco al uno junto al otro. Es decir, como gente que tiene una procedencia muy concreta y una cultura en la que reconocerse y buscarse. La importancia, efectivamente, como decía José Luis hace un momento, de los lugares, es decir, donde nos pone la vida y donde nuestra vida se va desarrollando. Bien, entonces a partir de los años 90, en efecto, hasta el final, hasta pocas semanas antes en que hablé por última vez con Cristóbal, tuve ocasión de pasar bastantes horas con él, de ver sus pinturas morosamente en su estudio, comentarlas, analizarlas, cambiar impresiones, hablar mucho de poesía, porque era otro de los territorios donde coincidíamos bastante, y creo que llegamos a ser esa cosa tan importante que es ser amigos, tener cordialidad y tener afinidad, por todas estas razones que estoy tratando un poquito de explicar. Yo creo que efectivamente la clave está en la tradición que viene de Giner de los Ríos. Y Giner reflexionó mucho sobre algunos asuntos que ya se han dicho aquí y reflexionó también sobre la tierra como morada del hombre. La labor conjunta de naturaleza y hombre que conforma unos espacios de una manera determinada, de tal manera que esos espacios se acaban convirtiendo en morada humana, lugar donde la vida se vive, se disfruta, también se sufre, pero sobre todo se entiende y se profundiza. Y yo creo que a la larga, en el camino de Cristóbal, esto resultó un asunto fundamental. Y de aquí que él volviera permanentemente a determinados lugares, los tratara con esa minuciosidad y con ese cariño franciscano. Yo creo que el término le va realmente muy bien. Tuve ocasión de
recorrer algunos de esos lugares con él, Ronda especialmente y la Serranía, que se pueden ver muy bien representados ahora en la selección de acuarelas y óleos que hay en su exposición, y él siempre conocía hasta el último rincón. Y él representaba hasta lo aparentemente más insignificante de ese lugar. ¿Por qué? Porque en el detalle, en el matiz, es donde yo creo que al final está la gracia. Es decir, y esa capacidad y esa morosidad, ese salirse de algún modo del tiempo para Cristóbal resultaba fundamental. De tal forma que la propia elaboración de sus pinturas, yo tengo la impresión que con el tiempo fue haciéndose una manera de reflexionar sobre la vida, de profundizar sobre la vida y de reconocerse en el entorno. Y yo suelo utilizar, cuando hablo con amigos sobre Cristóbal, y me gusta hacerlo realmente, y aquí en la sala hay también algún amigo común, o por lo menos con quienes yo he tenido ocasión de cambiar impresiones sobre Cristóbal, yo suelo utilizar dos términos para definir un poco la trayectoria de Cristóbal. El primero es testimonio y el segundo es revelación. Cristóbal, cuando arranca en su pintura, son los años 50 y los años 60, y donde creo que se puede ver claramente es en sus grabados, con esa intensidad expresionista de auténtica denuncia y de dar visibilidad a los más desfavorecidos, que creo que pocos pintores de su tiempo mantienen una fuerza tan intensa como tiene Cristóbal. Sentía esa necesidad de dar, de poner imagen y de denunciar de alguna manera esas condiciones, por ejemplo, del campesinado andaluz, de las tareas más cotidianas. Y lo hizo arrancando del tipo de pintura, y creo que ya va siendo hora de que también a la hora de analizar a Cristóbal veamos con quiénes dialoga, quiénes son sus maestros, quiénes son sus referentes. Lo hizo, y de esto tuve ocasión bastante de hablar con él, partiendo muy especialmente de dos pintores españoles, que son Godofredo Ortega Muñoz y Zabaleta. En los grabados primeros de Cristóbal hay unas estilizaciones que aparentemente son torpeza, pero que si uno lo compara con las pinturas de Ortega Muñoz, el gran paisajista extremeño, para mí el mayor paisajista español del siglo XX, y lo digo con mucha frecuencia, y no está mal poner un puntillo de exageración si hace falta, esa capacidad para penetrar en lo esencial. Cristóbal lo aprendió en una de las primeras exposiciones de paisajistas españoles que se hicieron en Sevilla en los años 50. Y con Zabaleta, evidentemente, le iba a ocurrir un poco lo mismo. Zabaleta, metido allí en su pueblo, captando la vida cotidiana. Hay un cartel muy bonito de Cristóbal, que es un homenaje a Zabaleta. Entonces, en ese tipo de pintores se reconocía al principio. Por supuesto, con toda la carga ideológica que conllevaba su militancia un poco de aquellos años. Me resultó curioso entonces, de la mano de Cristóbal, ir entrando en el mundo de estampa popular, ese movimiento que hasta hace pocos años ha quedado así como tan soterrado, que sin embargo es tan sumamente interesante, y hay artistas verdaderamente extraordinarios ahora que los vemos con cierta perspectiva. Y me llamó la atención la importancia que aquellos pintores otorgaban a la poesía. ¿A qué poetas? A los poetas de los 50, a los poetas de la llamada poesía social. Y hubo unas colaboraciones entre pintores y poetas sumamente atractivas e interesantes en aquellos años y que habría que recuperar. Hacían pequeñas carpetas donde compaginaban la edición de poemas, pues por ejemplo, de José Hierro, como por caso, con imágenes de algunos de los grabadores de estampa popular. ¿Por qué se desarrolló tanto el grabado? Porque era una técnica menos costosa económicamente para poder trabajar y más fácil para difundirla.
Y Cristóbal se empeñó muchísimo en no entrar en el mercado del arte, como hicieron otros, y es perfectamente legítimo, pero era su posición, y sobre todo tratar de acercar su arte a las clases populares, a los centros culturales, su labor, desde luego, desde la cátedra, siempre un poco con este sentido. Y no dejando nunca de lado la lectura de la poesía. Cristóbal fue haciendo homenajes a determinados poetas, y en la exposición, y yo lo que estoy tratando de hacer es dar alguna idea para que se pueda degustar un poquito más la exposición. Varios de los grabados, sobre todo, obviamente, son retratos de poetas, y ahí comparecen especialmente dos. Comparecen Miguel Hernández, su poeta de cabecera, junto con Antonio Machado. Los dos tratados a lo largo del tiempo. De Antonio Machado pueden ver la imagen de 1966, con motivo del famoso homenaje fallido que se le hizo cuando se quiso hacer en Baeza un monumento a don Antonio, y, en fin, sería largo entrar en los detalles. Pues ya aparece ahí Cristóbal como uno de los impulsores de aquel homenaje, y nos dejó un retrato muy hermoso de don Antonio. Por aquellos mismos años andaba totalmente enfrascado en la lectura de Miguel Hernández. Visitó a Josefina en Orihuela. Hay una serie preciosa de fotografías que Luis, en el blog que le ha dedicado a su padre, y que va enriqueciendo y que les anima a consultar también, Cristóbal Aguilar Laea, en Estampa Popular. Hay un artículo referente a aquel viaje tan iniciático para él. Entonces Cristóbal era hombre de grandes fidelidades, y fue fiel absolutamente desde el principio hasta el final a estos dos poetas, yo diría, que son sus maestros en ese camino. Es muy interesante contrastar las primeras imágenes, los primeros grabados que hizo de Miguel Hernández, y los últimos, las últimas silografías que hizo Cristóbal, y que están ahí en la exposición, son dos de Miguel Hernández y de Antonio Machado, 2 y 2, que las hizo el año 2014 con motivo de un encuentro que se hizo en la Universidad de Jaén sobre la figura de Miguel Hernández. Y nos apareció y nos sorprendió un poco a los que estábamos allí con estas hermosísimas silografías. Pero Cristóbal tenía otra manera mucho más discreta y mucho más suya de hacer homenajes, no solo los retratos. A veces sorprende en los detalles. En la exposición hay un cuadro en el apartado de la sección de flores, que les invito a contemplar desde este punto de vista, donde hay un hermoso florero con dalias, pero al pie del florero hay una antología de Antonio Machado. Hizo otro cuadro similar, que yo me atreví a sugerirle a Luis si se podía poner, finalmente me parece que no tuvo cabida, pero es igual, exactamente igual. ¿Qué antologías de Antonio Machado y de Miguel Hernández? Las que entonces eran accesibles para los ciudadanos españoles, las que venían de los ALA, venían de Argentina, porque tanto Miguel Hernández, estamos hablando de los años 60, como Antonio Machado, seguían siendo mal vistos en nuestro país. Tuvo que haber un largo proceso de recuperación, pero la finalidad de Cristóbal era representarlos a estos poetas como con los propios libros con los que él los había leído y le habían acompañado a lo largo del curso de su vida. Hay mucha autobiografía en la pintura de Cristóbal, pero con esa descripción, con esa sencillez, y con ese ocultarse y aparentemente no estar, que puede ser muy engañoso. Se ha hablado aquí también de otro aspecto que me parece fundamental en este sentido, y es la utilización de la tradición pictórica española, no solo sus contemporáneos. Claro, junto a Zabaleta o junto a Ortega Muñoz, evidentemente tendríamos que hablar sí o sí de Pablo Picasso. Era el gran maestro
y en cierto modo el gran protector desde el exterior de quienes en el interior de la península estaban ejerciendo y ejercitando este tipo de pintura, me atrevo a decir, claramente comprometida, de denuncia, testimonial, pero no por ello menos elaborada estéticamente. Pero Cristóbal, a medida que fue avanzando en el tiempo, fue ensanchando su horizonte y sin que desapareciera lo anterior, fue profundizando muchísimo en la pintura clásica española. Y a veces hacía homenajes francamente curiosos. Y voy a hablar de un cuadro que hay en mi casa, de una acuarela, que después de mucho tiempo de trato y demás, accedió no me atrevo a decir ni siquiera a venderme, a cederme para que la disfrutara yo. De las muchas vistas que hizo del Hotel Victoria de Ronda, que forman en sí mismas toda una larga serie, hay una sumamente curiosa que yo contemplo con frecuencia en mi casa. Y resulta que en dos de las ventanas del Hotel Victoria hay dos figuras que son dos mujeres pertenecientes a un cuadro muy conocido de Murillo, que es el cuadro que se suele conocer por el nombre de Las Gallegas. Y entonces uno dice, hombre, ¿qué pintan estas dos mujeres, una en cada ventana? Es decir, era la manera de homenajear que tenía muchas veces Cristóbal, más sutil de lo que aparentemente podría parecer. Otro de los pintores que frecuentemente está presente en la manera de trabajar de Cristóbal es Van Gogh. Él era tan cuidadoso en su trazo, se dejaba tampoco llevar por los impulsos, Cristóbal era un hombre enormemente contenido en todo. Hay algunas ocasiones en las que va un poquito más allá. Por ejemplo, hay una vista de Ronda, que no es de las más grandes, pequeñita, paisada, y el trazo es absolutamente al modo de Van Gogh. Pero eso incluso lo lleva grabado en el Miguel Hernández último que hace, me refiero a uno que verán que está sacado de una fotografía donde Miguel Hernández viene caminando en zapatillas entre los pequeños cipreses. El tratamiento de los cielos, compárenlo con las imágenes de Van Gogh. Es decir, había siempre una voluntad de indagación en lo que han hecho otros, aprovecharlo, no de una manera excesivamente ostensible, sino a la vez agradeciendo de alguna manera también el contacto que había tenido ocasión de tener con esos artistas, ¿no? Un poco al respecto. Por lo tanto, en la pintura de Cristóbal, y me da igual la técnica que utilice, hay siempre unos diálogos permanentes con la poesía o con la propia historia del arte, aparte de esa parte testimonial. Y con esos materiales va elaborando esta obra que ahora vista en su conjunto nos resulta tan llamativa y con ese punto incluso metafísico que se ha señalado también en esta mesa. Es lo que a mí realmente siempre me atrajo más de la obra de Cristóbal. Y tuve la suerte y el privilegio de poder hablar durante muchas horas al respecto sobre ello. Yo llevo muchos años viniendo al sur buscando el norte. Quiero decir que para mí la cultura andaluza es una cultura modélica para mis intereses. Y he tenido la suerte de encontrarme con personas como Cristóbal que me han hecho entender muy bien de qué va aquí el sentido de la cultura, y ese ahondamiento, y ese no perder nunca de vista al hombre y al cercano. Y todo eso es lo que está latente en la pintura de Cristóbal, que yo creo que de alguna manera tenemos la obligación, los que tuvimos la suerte de disfrutarlo, de hacerlo visible, de difundirlo, y de que su obra sea realmente valorada como lo merece. Bueno, como nos hemos impuesto 15 minutos, yo creo que acabo de cumplirlos y yo suelo ser bastante fiel a estos aspectos y sería un poco el momento de debatir o de cambiar impresiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús.